Seguimos entonces con nuestra serie distinguiendo entre los verdaderos y los falsos. El domingo pasado hablábamos sobre características de los falsos maestros y sus enseñanzas, y hoy continuaremos con el mismo título, pero esta será la segunda parte. Características de los falsos maestros y sus enseñanzas. Versículo 4 de la epístola de Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Todo eso lo habíamos visto el domingo anterior. Pero luego añade, dice, ¿qué son? Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Una religión sin demandas morales pues suena como absurda, pues por lo general todas las religiones demandan algo de sus seguidores. Algunos exigen obediencia, otros de repente exigen un código de santidad, otros demandan sacrificios, otros demandan limosnas y en fin, una serie de cosas. Pero ninguna religión, mis amados hermanos, ninguna religión, a excepción del cristianismo, tiene la doctrina de un Dios santo, 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 como se expresa en la Biblia. Aunque todas las religiones consideran a sus dioses como buenos, como santos, si damos una revisión un poquito exhaustiva a las acciones de estos santos, vamos a encontrar en ellos, en esos dioses, debilidades. Vamos a encontrar pecados humanos. Y déjeme decirle que algunos dioses de los que se mencionan eran infieles a sus esposas. Actuaban de manera parcializada para ayudar a unos y a otros desechar. Cometían barbaries, decían cosas absurdas y ridículas. Es decir, el único Dios que se presenta como la suma completa de la santidad y completamente justo en sus acciones es el Dios de la Biblia. Fuera de eso no hay más. Y este Dios que nosotros venimos a adorar los días que estamos acá y cuando estamos en nuestra casa también lo estamos adorando. Es un Dios que vive rodeado de santidad y todo lo que piensa y hace es conforme a ese atributo de la santidad. Todo lo que hace es conforme a ese atributo de la santidad. Todas las desviaciones doctrinales que se han dado a lo largo de todas las épocas se han dado porque de alguna manera u otra buscan desviar esta doctrina de la santidad. En estos tiempos es raro aquellos lugares donde se habla de la santidad de Dios. Entonces, porque muchos se centran solamente en el atributo, en un solo atributo del amor. Y entendemos que Dios es amor, evidentemente, ¿sí o no? Claro, pero no solamente es amor, sino que Dios también es santo. Y de eso muy poco se habla, muy poco se predica. ¿Saben por qué no se predica? Porque la santidad, de alguna manera, en el fondo, es una de las doctrinas contra las cuales nuestra naturaleza pecaminosa está luchando. Por eso que no se quiere hablar de la santidad. Porque cada vez que pecas, atentas en contra de la santidad de Dios, ¿o no? ¿Se dan cuenta? Por eso hay que evitar hablar de la santidad, porque mi propia naturaleza que va en contra de la santidad de Dios. Sería muy agradable a nuestra carne el tener un Dios lleno de amor y lleno de misericordia, pero débil en cuanto a sus exigencias de santidad. Un Dios todopoderoso al cual yo me pueda acercar en cualquier momento, siendo lo que sea y haciendo lo que se me da la gana. Sería fácil. Es decir, un Dios complaciente, pero poco exigente. Y ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios bíblico.
Las Sagradas Escrituras presentan diversos ejemplos de cómo se puede armar un cristianismo falso, un cristianismo que conduce al infierno, un cristianismo complaciente con nuestro pecado, pero de abundante amor del Señor para con nosotros. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, dice que aquel que pone a madre, padre y hijos y todo lo demás en primer lugar no es digno de él. Estamos hablando de padre, madre, pero puede haber cualquier otra cosa que lo pone por encima de Dios, no es digno de él. Muchas veces nuestra naturaleza pecaminosa quiere profesar amor al Señor, pero sin tener que guardar sus mandamientos. Y eso no solamente son los fieles, no solamente son los que se congregan, es aún los líderes, aún los pastores. Quieren tener un Dios de esta naturaleza. Yo amo a Dios, pero no quieren someterse a los mandamientos de Dios. Y eso es imposible. Y como ellos no se someten, por eso que no quieren hablar de la santidad de Dios. Debemos recordar que dice el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Es decir, no puedes decir y nadie puede decir que ama a Dios si no quiere guardar los mandamientos, ni tampoco le importa. Es una mentira entonces, es una falacia decir que amamos a Dios, pero no queremos obedecerle. Y otros quieren tener ese Dios de puro amor, pecando abundantemente para que la gracia sobreabunde, porque es lo que dice, como que se fijan, sacan de contexto los versículos. Romanos 6:1 dice muy claramente, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Sí o no? En ninguna manera. En ninguna manera. A ver, ¿cómo es que la gracia abunda? Bueno, vamos a explicarles. Cuando un pecador viene, ¿verdad? Y uno comienza a evangelizarle. ¿Cómo lo evangelizamos? A través de la ley. Porque la ley desnuda toda su maldad. Porque la ley desnuda todo su pecado. Y al ver la abundancia de pecado, entonces, y ver lo que está afligido, y dice, ¿y ahora qué voy a hacer con este pecado? Entonces viene, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Y al presentarse la gracia de Dios, es tan grande que excede los pecados que ha cometido. A eso se está refiriendo. Ahí vemos cómo la gracia sobreabunda en aquel que ha pecado. Así en gran manera. Allí es lo que, pero no vamos a permanecer nosotros en eso. No vamos a permanecer pecando si ya conocemos a Dios. Otras veces queremos a ese Dios que no nos demande nada, en el cual nosotros, nuestro corazón, ame al dinero, ame las riquezas, ame los bienes de este mundo, porque somos hijos del Rey. Y es lo que se proclama. Es más, muchos se han atrevido a decir que cuando tú eres pobre, estás bajo maldición de Dios. Cuando Jesús, recuerdan, en una oportunidad le dijo, a los pobres siempre los tendréis. Y no dijo que eran maldición. Ustedes saben esa historia, por eso no la voy a narrar. Pero, o sea, los pobres van a existir desde siempre, lo han existido desde siempre y van a seguir existiendo hasta que todo esto acabe. Cuando alguien solamente te predica sobre los bienes materiales, sobre todas estas cosas, ¿saben qué? Tenemos que ir a 1 de Juan 2:15, donde dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor de Dios no está en él. Porque raíz de todos los males, 1 Timoteo 6:10, ¿qué cosa es? Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero no es malo, pero el amor al dinero sí lo es, y eso es pecado. Cuando uno, en primer lugar está el amor al dinero, incluso puede llevarte a perecer como el joven rico. Aquel joven rico, ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Que se acercó corriendo, dice, a Jesús. Y no, cuando llega Jesús, no solamente llega corriendo, sino que se hinca y se arrodilla delante de Jesús. Y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tiene que hacer para ser salvo? Nada. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo hizo todo. ¿Alguien dice amén? Usted no puede hacer nada, porque Él ya lo hizo todo.
Es decir, ninguna obra, pero sí tiene que arrepentirse y poner su fe en el Señor. Y la fe no es una obra. Dice que la fe es justicia, es contada como justicia. ¿Recuerdan ustedes eso? La fe de Abraham fue contada como justicia. Entonces la fe no es una obra, porque ahora sacaron también eso, ¿no? De que, no, la fe también lo pone Dios, ¿no? Cuando dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? De la palabra de Dios. Pero es de acuerdo al corazón de cada uno. Si tú le cierras tu corazón a la palabra, la fe no se va a producir. Pero no es que sea una obra, es contada como justicia. Los falsos maestros y las falsas doctrinas, hermanos, siempre buscan en el fondo complacer algún deseo pecaminoso de los hombres. No se conforman a las sanas palabras de fe. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios, el Dios de la Biblia, es un peso demasiado grande para sus conciencias. Y ese es el gran problema. Judas, al proseguir describiendo estas características más sobresalientes de los falsos maestros o de los falsos pastores, nos dice que estos son hombres impíos. Voy a volver a leer el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres que impíos. Es decir, aunque estos falsos maestros, falsos pastores, sea como el de tal vez ovejas inofensivas, e inicialmente sus enseñanzas y palabras parezcan inofensivas, inocentes, la verdad de todas las cosas es que no son ovejas, sino son lobos rapaces, disfrazados de ovejas. Y el propósito final de sus enseñanzas no es inocuo, no es inocente, sino inicuo. Va en contra de lo que Dios ha plasmado en su palabra. Por tal razón, hermanos, cuando nosotros leemos esta epístola de Judas, quien no es pluralista como lo es en nuestra época posmoderna, él no tiene temor de llamar a estos pastores con nombre y apellido, diríamos. ¿Cómo los llama? Impíos. Impíos viene de la palabra griega asebeis, que significa persona irreverente. Todo lo contrario a un hombre piadoso, que es eusebeis. El apóstol Pablo describe a estos falsos maestros de la siguiente manera. Ahí en Tito capítulo 1, versículo 10 al 16. Voy a algunas partes de este fragmento voy a leer. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Es decir, cada vez que hacen algo, hay un propósito. ¿Cuál es? Obtener ganancia. ¿Y ganancia qué? Deshonesta. Pues hasta su mente, dice, y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, sí, porque se creen expertos en Biblia, se creen expertos, ¿verdad?, en enseñar. No, yo estudié aquí, yo estudié allá. Profesan, ellos se declaran, ¿verdad?, que conocen a Dios, pero con los hechos, ¿qué cosa? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, que aunque la apariencia de estos hombres parezca santa, caritativa, dulce, lo que es que saben, si hay algo que ellos les caracteriza, es que saben ocultar la realidad espiritual que poseen. Solo buscan ¿qué cosa? Su lucro. Solamente buscan su popularidad. Solamente buscan sus intereses personales. Y para eso, ¿sabe qué hacen? Comienzan a hablar lisonjas para el pueblo. Es decir, lo comienzan a alabar al pueblo. Mira que tú eres esto, tú eres aquello, y tú no sé qué, y tú no sé cuánto, y Dios va a hacer esto contigo, y Dios te va a usar en aquello, y no hagas esto, y fíjate, yo te voy a llevar aquí y allá, y comienzan a lisonjear para ganar más adeptos incluso. Y muchas veces prefieren cuando alguien llega, que se distinga, una persona distinguida, ahí le dan el primer lugar. No, pásele. Mire, ¿sabe qué, hermano? ¿Por qué no se va a sentar allá? Y dejan pasar aquí al de moda, al que está bien vestido, al que de repente es un empresario. O sea, tratan. ¿Y cómo los tratan? No predican. Si saben que es empresario, deja un buen dinero, ¿verdad? Unas buenas ofrendas. Aunque si vive en adulterio, no predican contra el adulterio. Si es un ladrón, es un tranza,
no predican contra eso. Es decir, lo hace ¿para qué? Para ganar más adeptos, para hacerlos sentir bien, porque sabe que hay de por medio el dinero. ¿Saben que esta gente, su predicación se va a enfocar en atender de manera engañosa, pero con apariencia de piedad? ¿Cómo? Las necesidades básicas que se pueden presentar. Va a hablar sobre la salud, sobre el dinero, el empleo, la autoestima, la carencia de afecto, entre otros. Mira, tú eres así porque tus padres tienen la culpa, tus abuelos, y esto viene aquí y allá, y eso se llama la maldición generacional. Pero hoy tú puedes ser libre porque Dios me ha dado. ¿Qué Dios te dio? Si somos siervos inútiles. Pero hablan porque mucha gente evidentemente se siente lastimada. ¿Por qué? Porque viene de hogares disfuncionales. Porque hay situaciones en el matrimonio. ¿Quién no sabe que hay situaciones en el matrimonio? Dígame. ¿Es cierto que no hay o no hay? Pues sí. O sea, son cosas del común denominador. Pero yo voy a hacer esto. Y tratan de manipular los sentimientos, tratan de manipular las emociones. Pero ¿saben qué? Pero no lo van a hacer desde la perspectiva netamente bíblica, buscando glorificar a Dios en todo, sino que van a mezclar las palabras de la Biblia con otras técnicas psicológicas, humanistas, de la nueva era y otras corrientes, hermanos. Lo cual no necesitamos, porque Cristo es suficiente. ¿Cuántos entienden que Cristo es suficiente? Es suficiente. Estos falsos pastores y maestros de los que está hablando Judas van a tener una personalidad carismática, agradable, y te van a caer bien. Muy bien, de hecho. Tienen esa capacidad de poder ser muy comunicativos, muy expresivos. Y van a hablar de forma agradable al oído de la gente. Pero el fin de todo lo que hacen no es bueno, porque en sus mentes están corrompidas y solamente se aprovechan de la religión para buscar su propia gloria. En Estados Unidos organizan muchos cruceros. Crucero con fulano de tal. Y vamos a Tierra Santa con esto y aquello. Y vamos, no sé, aquí y vamos. ¿Y saben qué? ¿Para qué lo hacen? Muchos pastores están metidos en eso. ¿Sabe para qué lo hacen? Para que ellos se ganen el pasaje gratis, a expensas de todos los demás. No es que tienen amor por las ovejas. La iglesia no fue creada con el fin de hacer viajes. ¿Cuántos entienden eso? No. No fue creada la iglesia para estar vendiendo cosas dentro de la iglesia. Mi casa será llamada casa de oración. Y qué distantes muchas veces la iglesia está de ser esa casa de oración, ese refugio que el Señor quiere que sea para todos, ese hospital espiritual para las almas dolidas, para las almas hirientes, donde venga esa persona afligida y sea levantada y sea restaurada, no por la gloria del pastor, sino para la gloria de ese Dios todopoderoso. Pero esa falsa religión, hermanos, tendrá su fin, como todo. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan tiene una visión de la destrucción de la gran Babilonia. Y esta ciudad que está representando la religión falsa. Muchos dicen la iglesia católica. Sí, puede ser, pero también aún los que se llaman cristianos y son falsos. Cuando este sistema falso de fe fue destruido, dice, la gente lloraba por su destrucción. Pues en ella, esa religión había engañado a mucha gente. Y ellos pensaban que Babilonia no era tan mala. Todo lo contrario, su apariencia era agradable. Fíjense lo que dice Apocalipsis 18:16. Así nada más por encimita para darnos cuenta. ¿Qué es lo que dice? Estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Es decir, que su apariencia era agradable, era extraordinaria. Y Judas sabe que por dentro son impíos. Y de eso hay muchos que se disfrazan. Muchos que predican un evangelio que no se ajusta a la palabra de Dios. Ustedes recordarán cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, acusó a quienes, a los religiosos falsos, a esos maestros falsos, los fariseos, de ser impíos, pero su apariencia era piadosa y con esa apariencia engañaban a las multitudes. Mateo 23:27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que tienen doble cara.
que dan una cara para la gente, pero cuando no están frente a la gente, sale a relucir su verdadero rostro. Su mente es descubierta, porque todo lo que hablan lo dicen con una doble intención. Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así es, así son los falsos. Es decir, los falsos maestros son hombres impíos, hermanos, que convierten la doctrina de la gracia en libertinaje, como dice ahí en el mismo versículo 4 de Judas que estamos leyendo. Es posible que los falsos maestros que se habían introducido sigilosamente en la iglesia a la que Judas está escribiendo hayan sido influenciadas por doctrinas del gnosticismo incipiente en esos tiempos. Recién estaba empezando, en la cual se creía que siendo que la gracia fue sobreabundante donde abundó el pecado, entonces ¿qué decían ellos? Bueno, ¿saben qué? Entonces sigamos pecando, no va a pasar nada, porque vamos a recibir más gracia de parte de Dios. Y es lo que decían. Es decir, el libertinaje del que Judas habla aquí como característica de los falsos maestros, de los falsos pastores, está relacionado, hermanos, ¿saben qué? Muy estrechamente, ¿con qué? Con la inmoralidad sexual. Y ellos pensaban que la gracia de Dios les concedía, ¿qué cosa? Carta libre, les concedía permiso para poder entregarse a esas actividades sexuales ilícitas, pues de todas maneras iban a ser perdonados. Es una gran falacia, porque aquel que es cristiano verdadero ya no está pensando en esas cosas. Puede pecar, evidentemente que sí, pero ya no es su diario vivir, ya no practica el pecado, dice la Biblia. ¿Pecamos? Sí, porque todavía tenemos esta naturaleza pecaminosa. ¿Sí comprendemos eso? Por eso que el apóstol Pedro dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, Juan, para que no pequéis. Pero si por si acaso por ahí hubieras pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Pero si por ahí hubieses pecado, es decir, un pecado por ahí, no está hablando de practicar el pecado, de vivir para pecar. Las doctrinas falsas, por lo general, siempre van a promover de una u otra manera alguna clase de impiedad. Algunas sectas se distinguen por un fuerte énfasis, por ejemplo, en la santificación, en el vestir decoroso. Por lo general esto se hace de manera legalista. Incluso están imponiendo reglas humanas como si fueran leyes divinas. Si usted no viene con falda, ¿sabe qué? Usted no puede entrar. Sé de algunos lugares donde llegan personas que visitan, por ejemplo, y si llega una dama y viene con el pantalón y dice: usted no puede entrar porque estamos en la casa de Dios y en la casa de Dios se respeta, vaya y cámbiese una falda y le dejaremos entrar. Como si eso fuera lo más extraordinario de su santidad. Son reglas humanas. Y muchas veces inciden tanto en esas reglas humanas que hacen creer a la gente que cumpliendo esos mandamientos humanos, ¿saben qué? Su espiritualidad está subiendo, cosa que no es cierto. Y cuando eso resulta, cuando eso se produce, ¿sabe qué? También es impiedad. ¿Sabe por qué es impiedad? Por dos razones. En primer lugar, porque están pervirtiendo el evangelio de salvación, que es solamente por gracia, por medio de la fe. No dice más la faldita larga. ¿Verdad que no dice así la Biblia? Ahora, esto no es una licencia para que alguien el próximo domingo venga con los pantalones bien apretados, las damas, ¿verdad? Claro, ni los varones tampoco. Pero la falda o el pantalón no te salva. Pero cuando tú eres salvo, tú comienzas a vestirte ¿cómo? Decorosamente. Decorosamente. Entonces muchas veces están rechazando el sacrificio perfecto de Cristo para tener que señalar que hay que añadirle algo a la salvación. Para ellos la cruz de Cristo pues no resulta tan significativa, casi es insignificante, pues como tienen que añadirle sus reglas, tienen que añadirle sus mandamientos de hombre. Entonces, si no son salvos. ¿Esto cómo se llama? Impiedad. Porque están corrompiendo la palabra de Dios. ¿Por qué es impiedad? Porque es una ofensa en contra del Hijo de Dios que vino a entregar su vida a este mundo. Y en segundo lugar es impiedad
Porque esta clase de desviación enfatiza, ¿qué cosa? La santidad en cosas que no son bíblicas, mientras violan los principios escriturales. ¿Por qué? Sencillo. Porque en ninguna parte de la Biblia dice, usarás una falda hasta los tobillos, pero es lo que quieren. O no te cortes el cabello, o no te pongas aretes, y no te pintes el cabello, y cosas como esas que no conllevan a la santidad. Definitivamente no. Eso no nos hace más santos. Lo que nos hace más santos es someternos a la obediencia a su palabra. Pero muchas veces con estas reglas de humanos lo cubren con un manto de santidad, mientras en secreto, hermanos, están practicando toda suerte de pecados aberrantes. Conozco personas, mujeres, que llevan los vestidos, sí, hasta los tobillos, pero al igual de largo tienen la lengua. Yo digo, ¿dónde está la santidad? ¿Por qué? Por los chismes por aquí, los chismes más allá. ¿Y de qué sirve la falda larga? ¿De qué sirve que el pelo no se lo pinten si igual están chismeando? Y el chisme sí es pecado. Y eso lo dice la Biblia. ¿Se dan cuenta? Es decir, nos hace, no, tienes que ser más santo, no te pintes, no hagas esto, no hagas aquello, y no lo otro, no, y todos esos rollos. Pero ¿saben qué? Tienen aire de espiritualidad, pero realmente no conducen, ni siquiera nos ayudan en nada a elevar nuestra comunión con Dios. Por lo tanto, no sirve de nada. Un ejemplo muy claro lo encontramos en los legalistas de los fariseos. Mire Mateo capítulo 7, versículo 1 al 16. Es un pasaje que ya lo hemos visto con anterioridad. Marcos, perdón, dije Mateo, me parece. Marcos 7, del 1 al 16. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, fíjese eso bien, aferrándose a la tradición de los ancianos, no era la Biblia. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan las manos, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? La tradición de los ancianos, tradición de hombres, no era lo que estaba en la Biblia. Recuerden bien, por segunda vez menciona acá. Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo, wow, tienen razón, ¿verdad? ¿Les dijo eso? ¿Qué les dijo? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es lo mismo que sucede el día de hoy. Vístese así, no comas esto, haz aquello, pero muchas de esas cosas no están en la palabra de Dios. Y esos mandamientos de hombres lo han puesto como doctrinas, incluso por encima de lo que dice la palabra de Dios. Porque dejando el mandamiento de Dios, ahí dice, es decir, lo has dejado, te has apartado, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Eso vemos en la ley del Señor, ¿no? En los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, ¿qué dice? Muere irremisiblemente. Esa era la ley que había establecido Dios. Pero vosotros, refiriéndose a los fariseos, decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended,
nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, ahí está, oiga. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cómo pasaba esto del Corbán? Muchas veces ocurría lo siguiente: cuando los padres de pequeños, por ejemplo, los corregían, por naturaleza al hijo no le gusta que le corrijan. Entonces crecía los hijos, ya tenían poder, tenían una posición, ¿verdad?, económica, y entonces ya los padres estaban ancianitos, y entonces ahora me la va a pagar este viejo, va a ver, porque se va a enfermar o algo le va a pasar. Entonces, ¿qué decían? Yo todos mis bienes, para no darlo a estos que me maltrataron, que me hicieron, voy a decir que es Corbán, es decir, que ya está dedicado a Dios. De tal manera que cuando me pidan ayuda, yo le voy a decir, yo quisiera ayudarte. Hipocresía, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? No puedo porque todo se lo he dedicado a Dios. O sea, daban una apariencia de ser muy espirituales, que todo era para la obra de Dios, pero realmente el propósito era, ¿qué cosa? No ayudar. Pero por otro lado, los mismos fariseos, también había otra figura. ¿En qué? En que decía, mira, tú tienes que honrar a Dios, todos tus bienes dáselo a Dios, tienes que hacer lo que sea Corbán. ¿Y cuál era el propósito de los fariseos? Engordar más el arca, engordar más las ofrendas, engordar más las propiedades. Y se parece a una iglesia en estos tiempos, o a algunas iglesias, que lo único que les preocupa es, ¿qué cosa? Engordar la tesorería. Una vez a un pastor que tiene una iglesia más o menos grande, que tiene unos cuantos millones de dólares, le dije, oye, invierte en misiones, invierte en evangelismo ese dinero. ¿Sabes por qué? Porque va a venir el anticristo, le vas a dejar para él dinero. Lo dejé sacado de onda. Dije, oh, pues sí, viene el anticristo, ¿para quién va a ser el dinero? Pues para él. Y se quedó pensándolo. Le dije, no, inviértelo para la obra del Señor. No para tu casa, para la obra del Señor. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo las tradiciones de los fariseos estaban por encima de la palabra de Dios? Entonces, ¿se dan cuenta? Vamos a un extremo. ¿Cuál es el extremo? De que quieren la santidad, pero con sus propias fuerzas, con sus propias tradiciones. Pero está el otro extremo, ¿cierto? ¿Cuál es el otro extremo? Los que hablan muy poquito de santidad, pues. O sea, si se dan cuenta, impíos por un lado, pero también hay impíos para el otro extremo. O sea, ambos extremos. Ahí tenemos los antinomianos. ¿Por qué? Porque eso está en contra de la ley de Dios. El antinomianismo significa literalmente antilegalismo. Es decir, que niega y le otorga un papel inferior a la importancia de la ley de Dios en la vida del creyente. Ellos dicen que estamos en la época de la gracia. Todo es gracia, gracia. ¿Cuántos sabemos que estamos en la dispensación de la gracia? Pero tanto ellos es el enfoque de la gracia que ahora no hay que obedecer ningún mandamiento. Ahora solamente debemos amar, amar y amar. Eso es antinomianismo. Ahora, si bien es cierto, el cristianismo tiene que caracterizarse. ¿Por qué? Porque de su corazón brota esa expresión pura de amor hacia el prójimo. También es cierto que somos llamados a ser santos, así como nuestro Dios que nos salvó es santo. ¿Sí o no? Primera de Pedro, capítulo 1. Sin embargo, hoy en día los movimientos neocarismáticos, esos de la prosperidad, esos de la sanidad divina, están enfatizando mucho el bienestar material, físico y emocional. La verdadera santidad para ellos consiste en que tú te sientas bien, en que te sientas como el hijo de un rey, como dueño y señor del mundo, ¿verdad? El pecado del cual poco se habla en este tipo de sectas es visto simplemente como la pobreza. Si estás enfermo, no, debes estar en pecado. O sea, ese es el pecado. Eres pobre, estás en maldición, estás en pecado. O sea, lo enfocan solamente a esas áreas, pero nunca se ve como una afrenta a ese Dios santo que está en la Biblia, porque estos falsos maestros no están interesados en enseñar acerca de la santidad de Dios, acerca de su ira y acerca de su justicia. El énfasis solamente, únicamente, está puesto en el amor de Dios, en el amor de Dios, en el amor de Dios. ¿Pero de qué sirve? Déjenme decirles que aunque ellos utilizan la Biblia, ellos han creado su propio Dios. Un Dios que es puro amor. ¿Cuántos quisieran un Dios que es puro amor? Todos. La carne te llama, sí, yo quiero que sea puro amor.
Pero nuestro Dios es equilibrado. Nuestro Dios es equilibrado. Yo pregunto, ¿a cuánto le gustaría tener una sola mano y un solo pie? ¿Saben qué es con una sola mano y un solo pie? No habría equilibrio. ¿Sí o no? Imagínense en esta mano, ¿cómo andaría, no? O sea, para un lado todo y no me voy a caer. ¿Cierto, sí o no? Ahora, nuestro Dios no es que se vaya a caer, Él es espíritu, pero Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Cómo es esto? Que nosotros tenemos algo de la imagen de Dios. Nuestro cuerpo está equilibrado. Nuestro Dios es equilibrado también en sus atributos. Tiene amor. Él es amor, mejor dicho. Dios es amor. No tiene amor. Él es amor. Pero no solamente es amor, sino también es que santo. ¿Sí o no? Pero también es justo. Y hay un equilibrio entre todos ellos, hermanos, entre todos los atributos. Podríamos hablar mucho de atributos de Dios. No lo vamos a hacer hoy día. Ya pronto va a venir una serie que vamos a hablar sobre los atributos de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando se hace mucho énfasis, hermanos, en solamente el amor, es porque algo están escondiendo. Algo están escondiendo. Dicen ahí en el Perú, trae gato encerrado. Sí. La ira de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, el juicio de Dios son atributos que no están presentes en el Dios que esta gente presenta, que es resultado de esas imaginaciones. ¿Y qué están haciendo? Engañando a las multitudes porque hablan del amor de Dios, hablan solamente sobre su benignidad, de cómo el Señor está dispuesto a servir a sus hijos que son reyes y que le van a conceder todo lo que ellos desean, hasta los caprichos más íntimos. Tú decláralo, confiésalo, créelo y lo recibirás. Lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto. Muchos lo que salen es defraudados de eso. Algunos reciben su milagro, sí, pero quién sabe si lo hizo Dios. Porque el diablo también hace milagros. ¿Cuántos entienden que hace milagros? Pues sí, tiene poder limitado de hacer milagros, ciertos milagros que Dios le permite, pero hasta ahí nada más. Entonces, el resultado de este énfasis en el amor de Dios, hermanos, es una doctrina que de manera implícita permite ¿qué cosa? El pecado. Pues al fin y al cabo somos hijos del Rey y solamente contamos con su amor. Finalmente Dios te ama tanto que te va a perdonar todo lo que se te da la gana hacer. No te preocupes. Piérdete, haz lo que quieras. Este Dios es un Dios desfigurado. Si es un Dios desfigurado, produce un cristianismo ¿qué? Desfigurado. Y hace relativamente poco tiempo, cuando digo relativamente poco tiempo, hablo de 15 años atrás más o menos, empezó el movimiento apostólico. Comenzaron a salir apóstoles por todos lados, ¿no? O sea, fue una corriente tan fuerte, ¿no? Entonces, y eso es otra falsedad que se está añadiendo al cristianismo actual. Estos apóstoles se creen pues una casta especial. No, es que a mí Dios me eligió. Son los ungidos que tienen la autoridad máxima sobre el resto de la iglesia. Ahora la autoridad máxima no se llama Jesucristo, se llaman los apóstoles. Es más, en Estados Unidos si tú quieres ser un apóstol también lo puedes ser. Viene el apóstol y dice, no, tú quieres tener mi cobertura, porque eso es lo que dice, mire, ¿quieres tener mi cobertura? Ven, yo te puedo dar mi cobertura. Y te doy un anillo como esto, ¿no? Así, de diamantes y todo, así de oro. Wow, mira, ¿quieres un anillo como esto? ¿Y quieres tener mi unción? Mira, dame una ofrenda especial, $5,000, y yo voy a imponer mano sobre ti, y vas a recibir este anillo, y vas a recibir mi unción, y vas a tener mi cobertura, y vas a ver ese poder que va a venir sobre ti. Y comienzan todos esos rollos. $5,000 es lo que cuesta ser apóstol. Ahora ya no quieren ser siervos inútiles. Es muy bajo. Es demasiado humilde. Pero la Biblia dice que Dios ama a los humildes. ¿O no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios no nos ha llamado a que nuestro nombre resalte, sino que el nombre de Cristo sea exaltado. No nuestro nombre, es el nombre de Él.
Este tipo de apóstoles casi se quieren igualar a los 12 apóstoles de Cristo, ¿no? Con la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que estos apóstoles de Cristo estaban para servir a los santos. Y estos apostolines de ahora, estos falsos apóstoles de hoy, están para ser servidos por los creyentes. Es más, tienen que sacar cita para hablar con el apóstol. Porque no puede estar disponible. No, es que yo no puedo atender a esta hora, porque yo tengo mi horario de trabajo, ahora son empleados. Jesucristo nos dio un ejemplo de cómo estaba con las multitudes. Dice que estaba desde tempranas horas, ¿hasta qué? Hasta el anochecer, hasta altas horas de la noche. Y no le dijo, no, ya me voy, mire, sabe que no tengo tiempo. Hermanos, esta es una desviación doctrinal. Y lógicamente toda desviación doctrinal va a producir ¿qué? Frutos de maldad que caracterizan a toda falsa doctrina. Y muchos de estos apóstoles, hermanos, están envueltos en escándalos sexuales. ¿No ha visto tantos escándalos sexuales? Mire que el apóstol fulanito de tal, mire que no sé qué y que no sé cuánto, y mire aquello y que lo otro. Muchos. Pero ¿saben qué? Y luego de adulterar y luego de cometer inmoralidad sexual, regresan con esos títulos apostólicos y vuelven con más unción y con más poder, recibiendo la aclamación de toda la gente. ¿Sí? Algunos de estos falsos apóstoles, hoy incluso en esas locas imaginaciones que tienen, ahora se hacen llamar patriarcas. Y saben, los patriarcas no tenían una esposa, tenían varias, ¿sí o no? ¿Recuerdan? Y por eso, ahora son patriarcas. Y se dan la libertad de ¿qué? De tener pues varias esposas. Fíjense las intenciones malévolas que hay allí en su mente. ¿Saben qué? La Biblia es clara. ¿Qué cosa? Requisito para obispo: tener una esposa. ¿Sí o no? Tener su propia esposa. No tiene 2, 3, 4. Hermano, toda desviación doctrinal, tarde que temprano, nos va a llevar ¿a dónde? A la inmoralidad sexual y a la degradación de la doctrina de la gracia de Dios. Los falsos maestros son hombres impíos que tergiversan las doctrinas fundamentales de la fe. Porque es lo que dice ahí mismo versículo 4: y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Los falsos maestros no solamente, hermanos, se conocen por la vida inmoral que ocultan detrás de esa falsa apariencia de piedad, sino que también se conocen por el error y la desviación doctrinal, en especial porque tergiversan la doctrina de Dios y de Jesucristo. Y aunque Judas no ahonda en los temas doctrinales que estos falsos pastores están enseñando en esos tiempos, sí nos indica que estaban relacionados con la comprensión que tenían de Jesucristo. Es decir, no comprendían completamente. Ellos negaban al único y Dios soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Y en la historia de la cristiandad, hermanos, podemos ver pues muchas falsas doctrinas, muchas sectas que se han desviado en algo de la doctrina de Cristo. En los tiempos de Pablo habían muchos falsos que negaban que Jesucristo había resucitado, por ejemplo. Y esto es lo que se infiere del argumento que Pablo dice, que cuando muchos decían que no hay resurrección de muertos. En los tiempos de Juan se le comenzaron a levantar los gnósticos que enseñaban que Cristo no vino en carne, sino en mera apariencia humana. Mire 2 de Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador. Es decir, luego de la muerte de los apóstoles, muchos, hermanos, muchos falsos pastores enseñaron doctrinas erróneas respecto a Cristo, contra las cuales la iglesia verdadera ha tenido que luchar. En el siglo III surgió un señor llamado Sabelio. Era un líder eclesiástico, de hecho, y él empezó a enseñar que Dios existe en una sola persona, a la cual se le aplican 3 nombres, negando así la distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabelio creía que Dios cambiaba o se mudaba de forma cuando se presentaba ante los hombres, pero que era una sola persona. Y a esta doctrina errónea se le conoció como el sabelianismo o modalismo. ¿Qué es el modalismo? El modalismo niega al Jesús de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Salvador que habla la Biblia no es el Hijo eterno de Dios, como lo presenta la Biblia. Esta es una herejía en la cual dice que Dios es una sola persona, que el Padre tuvo un tiempo, que el Hijo tuvo otro tiempo, pero era así, seguía siendo una sola persona, y se cambió de nombre y se llamó Espíritu Santo, pero era el mismo, se cambió de nombre nada más, pero seguía siendo una sola persona. Se llama
ahora, el modalismo, ahora está dentro de las iglesias que se llaman unitarias. Por ejemplo, hay iglesias que de solo Jesús, están los pentecostales unidos, están los unicitarios, y por ahí hay un montón que solamente creen en un solo Dios, una sola persona. ¿Nosotros creemos que Dios es uno? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero creemos que es una sola persona? No, la Biblia es clara, hay 3 personas. Pero esto fue una desviación, no es de ahorita, fue en el siglo III. Y ha venido avanzando. También está en los primeros siglos del área cristiana un falso maestro cristiano llamado Arrio, de donde viene el arrianismo. Él enseñó que Jesús, el verbo, no es consubstancial, es decir, no es igual con el Padre. Es decir, el Hijo de Dios no es eterno, no es divino, sino es la primera criatura de la creación de Dios. Y aunque Arrio hablaba de Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, el Santo, el Glorioso, sin embargo, él negaba que Jesucristo sea Dios. Es decir, estamos hablando de hace mucho tiempo, hermano, en los primeros siglos que apareció Arrio. Y esto es una herejía que es sustentada ¿por quién? Por los testigos de Jehová. ¿Qué es lo que creen? Por los movimientos liberales aún dentro de la iglesia que se llama protestante. Los mormones, por ejemplo, creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero en el sentido de un hombre mortal que puede llegar también a serlo. O sea, ¿pues qué? Las sectas neocarismáticas de la teología de la prosperidad también han tergiversado la doctrina de Cristo. Los grandes gurús, los grandes líderes de esta teología de la fe, dilo, confiésalo y recíbelo, han estado introduciendo doctrinas erróneas con respecto a Dios, con respecto a Cristo. Uno de los líderes más conocidos de este movimiento dijo que Dios tenía un cuerpo un tanto más alto que un hombre mortal. Y otro de ellos aseguró que en la esencia hay 9 personas, 3 personas en el Padre, 3 personas en el Hijo y 3 personas en el Espíritu. Es decir, en total hay 9. Era una nueva revelación. Y usted se ríe, pero es lo que dice. Y salen con cada locura y entonces muchos van tras ellos. Y algunos ya están negando la preexistencia de Cristo. ¿Sí? No. Algunos de ellos enseñan que Jesús en la cruz pagó la ofrenda por el pecado, no a Dios, sino a Satanás. Y a muchos yo he visto en su Facebook, Cristo pagó por tus pecados. ¿Y a quién le está dando el pago? A Satanás. Si te gusta, da like. Y todo el mundo como borregos dando like. Hermanos, falta de entendimiento, falta de conocimiento. ¿Contra quién había pecado el hombre? ¿Contra Satanás o contra Dios? Entonces, ¿el pago a quién tenía que hacer? Pues al Padre. Pero algunos, yo he visto, o sea, no estoy mintiendo, han hecho esos mensajes y todavía le dan like y todavía lo comparten. Cuando nosotros hemos pecado, hemos atentado en contra de la santidad de Dios, y es a Él quien tenía que hacer el pago, y es lo que hizo Cristo. Él pagó por nuestros pecados, pero no al diablo, porque nosotros no le pertenecemos a Él, le pertenecemos a Dios. Hemos atentado en contra de Él. Es más, Satanás es el que empezó el pecado. ¿Cómo va a ser al que le vamos a dar el pecado? Pero fíjense la ignorancia, y eso se tiene que ver ¿con quién? Con las enseñanzas que hay. Para muchos, el Dios no es más que un poderoso mago que puede hacer todo lo que quiere. Tú decláralo, tú confiésalo y va a ser hecho. Cree y es hecho. Es más, yo lo declaro. Siempre están declarando. Había un pastor que sí se pasaba declarando, y tú crees, y tú decláralo, la enfermedad, tú no, tú Dios declara que eres sano, declara que esto, declara aquello. ¿Y sabe qué? Una vez se enfermó y lo llevaron al hospital, pero estaba como en secreto, nadie sabía. Y decían, ¿qué pasó con el pastor? No, pues se fue de vacaciones. ¿Pero por qué no avisó? No, pues tú sabes que el pastor es el ungido de Dios y no tiene que estar dando cuentas a nadie, ¿verdad? Y lo tenían así. Y estaba allí y no la libró, se murió. Y cuando se muere, pues todo el mundo se tuvo que enterar, porque no iban a hacer, no hicieron en secreto, todo el mundo se enteró.
Y cuando se enteró dijo, wow, mira, si el pastor se murió y él era el declarador mayor, ¿qué será de nosotros? Todos agüitados los de la congregación. ¿Por qué? Porque habían recibido un falso evangelio. No es porque tú lo declares. No, porque muchas veces agarran textos y los tuercen, ¿verdad? Textos torcidos. No, hermanos, es simplemente por la gran misericordia de Dios que tenemos la respuesta, la gracia inmerecida de Dios hacia nuestras vidas. Dios creó el mundo no porque tenga un poder inherente en él para hacerlo, sino porque él tuvo fe, dicen algunos. Es decir, porque tuvo un pensamiento positivo, por eso fue creado el mundo. Una fe tremenda tenía él, por eso fue creado. Es lo que dice. Por eso tú tienes que crearlo, tú creerlo y visualiza lo que quieres y te será hecho. Tú quieres casarte, ¿cómo quieres la novia? A ver, ojos verdes, muy bien. ¿Qué más? Cabello castaño, ok. Blanca, tú visualízalo y decláralo, confiésalo y lo recibes. No, hermanos, no sucede así. Y muchas veces todo esto, algunos no se dan cuenta, pero todo esto tiene que ver con un Dios minimizado, un Dios que enseña la nueva era, un Dios que enseña a los televangelistas de la fe y la prosperidad. Lo único que quieren es sacar dinero a la gente. Lo único que les interesa es engordar más sus cuentas bancarias, sus bolsillos. Y por cierto, muchos de estos que predican en radios, en televisión, porque a algunos les gusta ser famosos, que los reconozcan, que los aplaudan y que todo el mundo diga, mira qué tremendo predicador, mira que aquello, y mira que el otro. No, todos estos chamanes de la fe pues están siguiendo el camino de algunos sectarios que le han precedido, como el caso de ese líder de la secta Creciendo en Gracia. ¿Sí se acuerdan de esa secta Creciendo en Gracia que apareció hace unos años atrás? Ellos fueron de hecho los primeros grupos en Latinoamérica en hablar de la prosperidad y las bendiciones económicas que deben abundar. Y su líder no solamente se conformó con ser llamado pastor, sino luego dijo, no, ahora soy el apóstol. Y luego se llamó el Cristo. ¿Sí recuerdan? Estaba en Florida. Desde ahí salió para toda Latinoamérica. Y después de ser el Cristo, dijo que era el anticristo. ¿Sí se acuerdan? De eso salió en las noticias. El anticristo. Es más, y todos, hay que ponerse 666. Y muchos se ponían el 666, hermanos. Ahora, ¿se dan cuenta que es puro charlatán? Ahora, pero regresemos a nosotros. Tal vez digan, pero nosotros no tenemos nada de eso. Pero tal vez lo que escuchas en la televisión, tal vez lo que escuchas en la radio. Hay que tener cuidado. Pero nosotros, hermanos, vamos aquí, que de repente no negamos la doctrina de Cristo. Y es posible que nosotros nos identifiquemos plenamente con esa doctrina vertical, ortodoxa. Pero hay otras formas de negar a Cristo. ¿Sabe cómo? ¿Sabe cómo? ¿Le digo? Desobedeciéndole. Porque dice que cree, pero lo niega cuando usted lo desobedece. Cuando usted sabe que tiene que hacer y usted no lo hace. Usted está negando a Cristo. ¿Ejemplos? Cuando los hijos tienen que honrar a los padres y no lo honran, están desobedeciendo un mandato de Dios. ¿O no es cierto? Cuando un cristiano se casa con un inconverso, está desobedeciendo a Dios. Cuando la esposa no se somete en amor al esposo, está desobedeciendo a Dios. Cuando el esposo no ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia, está desobedeciendo a Dios. Entonces estamos negando, estamos diciendo, sí, yo creo en tu palabra, pero por dentro no es cierto, por dentro no es verdad. Cuando muchas veces nos damos el lujo de desechar algunos mandamientos de Cristo, entonces tampoco estamos reconociéndole a Él como el soberano. ¿Por qué? Porque pues nos podemos desechar. Este sí me gusta, este sí yo creo que sí, pero este como que no. Podemos nosotros cantar sobre la fidelidad a Dios. Podemos cantar que yo quiero ser un siervo para tu gloria, pero con nuestros hechos despreciar al Señor Todopoderoso.
Hermanos, tenemos que ser perseverantes en conocer y guardar y extender la doctrina bíblica. No seamos descuidados en estudiar de manera seria las Escrituras. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que ser diligentes en estudiar la Biblia y usted no lo hace, está desobedeciendo a Dios. Cuando la Biblia dice orad sin cesar y no tiene un espíritu de oración, ojo, eso no es porque te guste, esto no es porque tengas ganas, es porque hay un Dios santo que dio su vida en la cruz del Calvario y me dice que tengo que orar sin cesar. Entonces yo tengo que hacerlo. Tenemos que ser diligentes en seguir el ejemplo de los de Berea, los cuales eran, dice, más nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Revisemos, hermanos, si en nuestro corazón hay actitudes impías. Examinemos si en nuestra comprensión doctrinal hemos interpretado mal muchas veces las verdades preciosas de la gracia abundante y todos nosotros lo hemos desviado. ¿Por qué? Porque a veces creemos que no nos conviene, cuando tontamente no nos damos cuenta que es lo que más nos conviene, es someternos en obediencia a su palabra. Porque muchas veces creemos, si yo no lo hago, yo le hago caso a estas dos, pero estas tres, como que no. No, hermanos, nosotros no podemos. La palabra de Dios no son como los frijoles. Porque cuando usted va a cocer frijoles, usted tiene que separar las piedritas, ¿sí o no? Pero algunos creen que la palabra de Dios es así. Separa lo que sirve y desecha la palabra de Dios. Toda es útil, ¿sí o no? ¿Dice eso, sí o no? Ok, pero tenemos que hacerle caso entonces a la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que tal vez hay cosas que hemos dejado de hacer sabiendo que tenemos que hacerlo, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que acercarnos con humildad delante del Señor. Ustedes conocen este pasaje. Antes de orar, usted necesita humillarse. Cuando dice, si mi pueblo y luego dice, y buscaré. O sea, ¿qué es buscar el rostro? Es orar. Pero primero que viene, la humillación. No puede haber una oración sin humillación. Tal vez un día voy a predicar sobre esto, porque muchas veces quieren orar, pero sin humillación en su corazón, no sirve de nada. Lo primero hay que humillarse en reconocer en qué hemos fallado. Porque muchas veces hemos hecho caso más a la gente, más a los amigos, más a las amigas, más a nuestros padres, más a nuestros hijos que a Dios. Y cuando eso hemos hecho, hemos desobedecido la palabra de Dios y estamos negando a Cristo. Porque estamos diciendo tu palabra no es suficiente. Entonces tenemos que acercarnos ante Él con un corazón que humillado delante de su presencia, reconociendo en qué hemos fallado. Porque en lo que yo fallé, no falló usted tal vez. Pero todos tenemos que entender esto. Porque si no, estaremos comportándonos como esos libertinos, como esos que cogen la palabra de Dios para manipularlo. Porque estamos dejando de hacer lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Recordemos las instrucciones bíblicas. Huyamos de los falsos maestros que tanto pululan por la televisión y en las radios, a los cuales vamos a poder identificar. No solamente ahí, sino también en algunas congregaciones, algunas no, muchas congregaciones. ¿Cómo los identificamos? Por su hablar. Ese hablar lisonjero, ese hablar agradable al oído. Una vez, hablando con una persona que no hablaba hace muchos años, le saludé, le digo, ¿cómo estás? Bien, me dice. ¿Y cómo están? Pues yo también estoy muy bien acá en México. Digo, pues uno ya no sabe después de tantos años. Le digo, ¿en dónde te estás congregando? Sí, me dice, qué bueno. ¿En dónde te congregas? Ya me dijo el nombre. Y dije, ¿y por qué te estás congregando ahí? Dije, porque me gusta. Yo le dije, pues ¿sabes una cosa? Cristo no nos ha llamado a congregarnos en un lugar que nos gusta, sino en un lugar donde se hable su palabra, que no se desvíe, sino que se hable esa santa palabra, que esa palabra poderosa que va a cambiar nuestro corazón, que va a cambiar nuestra mente, que va a llevarnos al camino a la salvación. Hay un evangelio que se predica que te lleva a la salvación y a la vida eterna, y hay otro evangelio, entre comillas, que solamente sirve para callar conciencias. ¿Cuál tú quieres? Quiero terminar con esta parte recordando las instrucciones bíblicas
Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5. Fíjese esto. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere, la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Escuchen. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. No sé si entendió. Ahí está bien claro. Si se levantare profeta, soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o mire, haciendo señales, haciendo prodigios, que él te anunció diciendo, después de haber cumplido la señal, de haber ocurrido el prodigio, te dice, ¿sabes qué? Vamos, mira, para allá, o vamos para aquí, te está desviando, aun cuando se cumplió. Ten cuidado, porque está, ¿qué? Te queriendo desviar. Pues está tratando de apartar del camino por el cual tu Dios te mandó. Mira, en esa congregación son muy exigentes. ¿Y por qué? Pura Biblia. Pues ¿qué vamos a hablar? Tenemos que hablar de la Biblia. ¿Sí o no? Porque de experiencias, ¿qué? Usted de repente tiene mejores experiencias que yo. No tiene mucho sentido. Tenemos que hablar de la Biblia, porque solamente la Biblia es la que nos va a ayudar a mantenernos en el camino correcto. Quisiera ir a otro pasaje, Jeremías capítulo 6, versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, y cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Cuando vemos gente que predica con liviandad, no va a curar la herida. No va a curar la herida. Es como cuando usted tiene una herida, una infección. Ay, y el bebé que dice, no me pongas alcohol, no me pongas porque me da. ¿Cierto, sí o no? ¿Dice eso? Ah, bueno, no te pongo alcohol. Ahí nomás le pone una bendita. ¿Con eso se va a curar? ¿Se da cuenta que no? Es lo mismo cuando los pecadores están en la casa del Señor y no, el que está al frente no predica la palabra de Dios por no querer que salte el dolor. La infección, ay, te vaya a causar. No, mejor no predicamos y le bajamos tantito y lo único que hacemos es muy liviano. Muy liviano. Ay, no te preocupes, que esto, que no sé qué y que no sé cuánto. Tanto rollo, ¿verdad? ¿Saben qué? No ocurre nada. Es igual cuando con la herida. Pero ¿qué sucede cuando hay una herida infectada? Y le pongo alcohol, ¿le va a arder? Sí, pero le va a desinfectar y va a curar mucho más rápido. ¿Cierto, sí o no? Pues sí. Es lo mismo. Cuando venimos acá a la casa del Señor y se te habla la palabra, no con liviandad, sino la palabra de Dios, con toda seguridad, va a comenzar a obrar en cada vida y en cada corazón. Así que esta es una aplicación para aquellos que aún no han puesto su confianza plena en Jesucristo. Ustedes, algunos que nos están visitando, no sigas en el camino del error por el cual estás transitando. Pues cuando tú sigues en el camino del error con tus hechos, estás negando a Cristo Jesús. Debemos recordar que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, y un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y todos aquellos que no reconocieron su señorío lo van a ver como Señor, pero no lo van a ver como Salvador. Todos lo van a ver como Señor, pero no lo van a ver todos como Salvador, sino no lo van a ver como aquel que condena, como aquel que reprende a todos los que no creyeron en Él.
Hoy es el día aceptable de salvación. Hoy es el día en el cual los hombres deben aceptarle como el Señor soberano. Por lo tanto, tenemos que acudir a Él y decirle: perdóname. Perdóname porque sé lo que tengo que hacer y aún así he sido desobediente. Porque no quiero de tu juicio. Porque tú tienes dos oportunidades para estar delante de la presencia de Dios. ¿Cuándo? Unos tienen la oportunidad de estar cuando se arrepienten y ponen su fe en Jesucristo. Están delante de la presencia de Dios para salvación. Pero aquel que no se arrepiente y pone su fe en Jesucristo tiene otra oportunidad, sí. Pero en esa segunda oportunidad que van a estar, ya no es para perdón, ya no es para restauración, ya no es para salvación, sino es para condenación y para juicio eterno. ¿Cuándo quieres ver a Cristo? ¿En la primera oportunidad o en la segunda oportunidad? Tú lo decides. Los que somos cristianos debemos entender que el caminar en obediencia hará que nosotros podamos escuchar no la condenación, sino las dulces palabras del Salvador, que te va a decir: hijo, hija, bien hecho, lo lograste, bienvenido, bienvenida a casa.